Cambiar el resortano a resortano subhídrico. Esa podría ser una opción. Podría ser una opción. Sin embargo, si tú miras, y acá el concepto es, acuérdense de los 4 medicamentos que bajan la mortalidad, yo logro mejor beneficio si logro agregar los 4. Más que yo cambiar, por ejemplo, los sartán por vasartán subhídrico. Y aquí el problema es que a este paciente le falta el ARN. El ARN lo suspendió, ¿por qué? Porque tengo ginecomastia. Por lo tanto, si bien cambiar vasartán a vasartán subhídrico tiene beneficio, hay beneficio con esto. Con agregar el pinorenona hay más beneficio. ¿Por qué? Porque estoy agregando un fármaco que no tenía que baja la mortalidad. Entonces el concepto acá es siempre mejor primero agregar los 4 y después optimizar. Si tengo la opción. ¿Ya? ¿Cuánto falta? Me falta el ARN. Entonces lo agrego. El pinorenona. Pero este caso, más que por eso, que eso ya lo vimos, está puesto por esto, el DAI. Creo que es un DAI. DAI es un desfibrilador automático implantable. ¿Qué significa eso? Que es una especie de marcapaso que tiene la particularidad que cuando detecta un ritmo desfibrilable, le da una descarga al paciente, ¿cierto? Y lo desfibrila de forma automática. Es un DAI. Entonces, este es el esquema general del tratamiento de la insuficiencia renal, y ahora un poco para repasar lo mismo de la vez anterior, donde a veces las recomendaciones siempre son las clases según lo que discutimos, y aquí por ejemplo aparece que la clase 1, ¿cierto?, es IECA o ARNI, agregar el beta-bloqueo, que los que han demostrado bajar la mortalidad, ¿cierto?, el ARM, más el ISGLT2, y ahí están los 4 fármacos que han demostrado reducir mortalidad. Aparte, tiene que haber un diurético de asa, pero esto es para control, ¿cierto?, sintomático, para bajar la congestión. Una vez que tengo instalada la terapia médica óptima, ¿cierto?, debo evaluar, ¿cierto?, la clase funcional 3 meses después de estar con esta terapia médica óptima y reevalúo, ¿cierto?, según si logré en el fondo mejorar principalmente la sintomatología del paciente o el paciente se mantiene, ¿cierto?, con un New York Heart Association de 3 a 4, de 3 o sea, está sintomático. Si sigue sintomático y la fracción de eyección, ¿cierto?, es menos de 35, con un QRS menos de 130, tiene indicación de un dispositivo de un desfibrilador automático implantable. Si yo quiero desfibrilar a un paciente, tengo un DAI, tengo indicaciones primarias y indicaciones secundarias. ¿Cierto? Indicación secundaria es un paciente que tuvo, por ejemplo, ya un ritmo desfibrilable. Por ejemplo, paciente que ingresó, ingresó por un paro recuperado, el paro fue un ritmo desfibrilable, ya tuvo el paro, se desfibriló, se recuperó, y el paciente, como tiene más riesgo de hacer otro paro con un ritmo desfibrilable, se le instala un DAI como prevención secundaria. Ya, ese es un escenario. Todo el paciente que haga una arritmia ventricular tiene indicación de DAI. Pero como prevención primaria es para aquellos pacientes que mantienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual a 35%, sintomático, pese a terapia médica óptima. Si mantengo una fracción de eyección baja, paciente sintomático, pese a terapia médica óptima, es decir, agregué todos los medicamentos que pude agregar, a ese paciente se le indica la instalación de un desfibrilador automático implantable. Ahora, eso cuando el QRS es menos de 130. Ustedes acaban de tener una clase de texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué simboliza el QRS al final? Repolarización ventricular, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo un QRS menos de 130, digo el QRS es estrecho, o menos de 120, como lo pasaron. El QRS es estrecho, por lo tanto la despolarización de los ventrículos está normal. Pero ¿qué ocurre si tengo un QRS mayor de 130? ¿Qué significa? ¿Qué significa un QRS ancho? Significa que la despolarización se está demorando más tiempo que el que debería. Por lo tanto, esto puede traducir, ¿cierto?, que alguna vía eléctrica, ¿cierto?, que conduce usualmente la electricidad está bloqueada. Está bloqueada, ¿cierto?, y la otra vía tiene que reemplazar y se demora más, ¿cierto?, en despolarizar el corazón. ¿Qué ocurre con un paciente con insuficiencia cardíaca? Cuando se producen estos fenómenos, ¿cierto?, de alteración eléctrica, el ventrículo, que ya está insuficiente, que debería contraerse en forma simétrica, ¡pum!, y expulsar la sangre, como está bloqueada, empieza a hacer esto. Empieza a contraer en forma asimétrica. Se empieza a producir lo que se llama disincronía.
Entonces, encontrar un QRS ancho en un paciente con insuficiencia cardíaca traduce disincronía. Y ustedes se imaginarán que si yo contraigo el ventrículo así, ¡pum!, eyecto más sangre que si lo contraigo así, por una cuestión de fuerza. Por lo tanto, en estos pacientes que tienen síntomas, fracción de eyección baja y QRS ancho, se les puede indicar o tienen indicación de algo que se llama terapia de resincronización miocárdica. Terapia de resincronización miocárdica. ¿Qué significa eso? Que se le instala un marcapaso especial, ¿cierto?, que tiene cable hacia los dos ventrículos y que lo que permite es sincronizar los ventrículos y que los dos se contraigan al mismo tiempo. Y al hacer que los dos se contraigan al mismo tiempo, mejoró el volumen sistólico y mejoró en el fondo los síntomas del paciente. Es ahí que aquí aparece en esta tabla, ¿cierto?, que cuando tengo pacientes que tienen fracción de eyección baja, que están sintomáticos, pese a terapia médica óptima, que están en ritmo sinusal y el QRS más de 130, tienen disincronía. Por lo tanto, como tienen disincronía, tienen indicación de terapia de resincronización cardíaca. ¿Ya? Terapia de resincronización cardíaca más desfibrilador automático implantado. O sea, en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, con una FERI menos de 35 y se mantiene sintomático, pese a terapia médica óptima, yo tengo dos opciones. O le instalo un DAI o le instalo un TRM. Y tengo una tercera opción, le instalo las dos, un DAI con un TRM. ¿Por qué? Porque hay dispositivos que tienen las dos funciones en un solo aparato. Entonces lo que tienen que tener es el QRS. Y ese paciente que ustedes, esa terapia médica óptima, no logran control, tienen que llevarlo a cardiología, porque esta decisión tiene que ser evaluada, ¿cierto?, a nivel cardiológico, pero no pueden, en el fondo, dejar de derivarlo porque tiene indicación de terapia de resincronización cardíaca y eso puede mejorar los síntomas notoriamente. ¿Ya? Hay un grupo de pacientes, especialmente los que tienen bloqueo de rama izquierda por más de 150 milisegundos, que la recomendación es clase 1, o sea, a esos pacientes les puede mejorar los síntomas en forma significativa. Y para el resto que no cumple los criterios, pero que tienen un QRS ancho, la recomendación es un poco más débil, pero también hay que considerarlo. Ahora, ¿qué pasa si pese a todo eso, el paciente no responde? Ahí recién tengo los fármacos en el fondo de segunda línea, ¿cierto? Y de los fármacos de segunda línea, esto lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Si el ritmo sinusal y la frecuencia sigue más de 70, pese a dosis máxima de beta bloqueo, podría considerar agregar la hidralina, ¿cierto? Que disminuye los canales FANI, baja más la frecuencia cardíaca. En los pacientes de raza negra o afroamericanos, ¿cierto?, considerar la asociación de hidralacina con disosorbide. La hidralacina es un vasodilatador arterial y el disosorbide es un vasodilatador venoso. ¿Ya? Y son parte se puede usar como parte del tratamiento antihipertensivo, lo mismo, como fármaco de segunda línea en cierto tipo de pacientes con hipertensión más resistente. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca, tienen mejor pronóstico en pacientes de raza negra o afroamericana. ¿Ya? Ellos, en particular ese grupo, responde mejor a hidralacina disosorbide y sería como la única indicación con mayor recomendación de instauración. Y en aquellos pacientes que tengan muchas descompensaciones, pese a todo, se puede agregar el Vericiguat, que es un fármaco nuevo que tiene que ver con la síntesis de GMP cíclico. Pero la recomendación todavía es muy débil, todavía hay muy poco ensayo, así que ese es uno de los fármacos nuevos que está surgiendo. No ha demostrado bajar mortalidad ni nada, es como para los síntomas. Bajar un poco de hospitalización. Esta tabla que les puse acá es más que nada para que vean las dosis, y acá el concepto, más que se sepan cada dosis, es que entiendan que en hipertensión arterial, como les decía, yo quiero usar la dosis mínima que logre el efecto. O sea, si con un poquito de los sartán amlodipino controlo la presión, me quedo con el poquito de los sartán amlodipino, no subo más. Pero en insuficiencia cardíaca, yo quiero lograr la dosis máxima. Entonces, no me quedo con el captopril o con el enalapril, 2,5 cada 12, lo voy a querer subir hasta cuánto, lo voy a querer subir hasta 20 cada 12. Y eso tiene que ser secuencial, paulatino, porque no puede aparecer reacciones adversas. Lo mismo con el barbetrocepulitril, con los beta bloqueadores, con los ARM y los IS-inhibidores. Tengo una dosis inicial y tengo una dosis final. Y tengo que tratar de llegar a todas mis dosis objetivas. Esta imagen donde quería mostrarles, ¿cierto? Aquí hay un... esto es lo que van a ver ustedes cuando ven un paciente con marcapasos. Este tiene la particularidad que tiene dos cables, uno es el ventrículo izquierdo y uno es el ventrículo derecho. Esto es un resincronizado. Ahí está el cable. Se ve en la radiografía. Y esto es para mostrarles, en el fondo, que este paciente que está acá, vamos a acercar un poco el electro. ¿Qué tiene de electrocardiograma?
¿La qué? Los doble guatita. La oreja de conejo, ¿no? Los doble guatitas, como quieren llevarlo, ¿cierto? Y están presentes en derivadas que miran hacia la izquierda, por lo tanto, un bloqueo de la rama izquierda. Esto tiene un QRS ancho, con morfología de oreja de conejo, en derivadas que miran hacia la izquierda, por lo tanto, un bloqueo de la rama izquierda. ¿Ya? Y tiene, a ojo, sin calcular nada, tiene los medias ondas Q, ¿cierto? En las derivadas, probablemente tiene una R alta, probablemente tiene una hipertrofia ventricular izquierda, ¿cierto? Y eso lo pueden corroborar porque hay una alteración del ST asimétrica, ¿cierto? Una inversión de la onda T con disminución del ST, ¿cierto? En descenso, que es característico de lo que se llama el strain, que llaman en inglés, que es van a escuchar que los cardiólogos hablan, tiene strain, tiene sobrecarga, tiene sobrecarga en el ventrículo izquierdo. Entonces esto, más eso, tiene hipertrofia ventricular izquierda, tiene sobrecarga del ventrículo izquierdo, tiene morfología de bloqueo de rama izquierda en el lado izquierdo. Y tiene una radiografía, ¿cierto?, que muestra cardiomegalia, que tiene redistribución del flujo, que tiene intersticio, ¿cierto?, periliar, ¿cierto?, como congestivo. Y este paciente se le instaló un resincronizador y el electrocardiograma, ¿cierto?, del mismo paciente, obviamente se eliminó la imagen de bloqueo, persiste obviamente algunas ondas Q, puede haber tenido paciente con un infarto previo, no lo sé. La imagen, ¿cierto?, cardíaca, miren cómo bajó la congestión, o sea, el TRM sirve, cuando tiene buena indicación. Y ahí está el resumen, ¿cierto?, de las indicaciones de los dispositivos, ¿cierto? Si yo tengo persistencia en clase funcional 2 a 3 de la New York Heart Association, pese a terapia médica óptima y fracción de inyección menos del 35%, con bloqueo de rama izquierda, con QRS más de 150, la indicación de TRM es clase 1A, ¿cierto? Pero si tengo una morfología con un QRS un poquito más chico, baja un poco la recomendación, pero se puede considerar, ¿ya? Así que eso es importante, ¿cierto?, que lo tengan en mente. No porque lo van a hacer ustedes, sino porque tienen que saber a qué paciente tienen que derivar con más urgencia al cardiólogo para que realice este tipo de intervención. Pero recuerden que requieren para esto que el paciente esté sintomático con terapia médica óptima. O sea, si le falta un medicamento, el cardiólogo lo va a mandar de vuelta. Tienen que ustedes primero agregar el medicamento que falta. O sea, con los cuatro medicamentos que bajan la mortalidad, y ahí considerar en el fondo si se le instala algún dispositivo. ¿Qué era el DAI? El DAI es una especie de marcapaso, pero que tiene una función de desfibrilador incorporada. O sea, el DAI lo único que hace es desfibrilar. Si el paciente entra en una arritmia ventricular desfibrilable, pum, le tira corriente. Y dijo que la primera era prevención primaria en pacientes que no les funcionaban los medicamentos, los 4. ¿No? Sí, esa es la prevención primaria cuando el paciente tiene una fracción de eyección baja, sigue sintomático pese a la terapia médica óptima, pero no tiene ninguna alteración en el QRS. Ahí DAI. Pero si es el mismo escenario, pero el paciente tiene un QRS ancho, ahí DAI más resincronizador. ¿Entiendes? Ya. Y que dijo prevención secundaria también en pacientes. Los pacientes que ya tuvieron una arritmia ventricular previa. Entonces, si el paciente ya tuvo una fibrilación ventricular, ya tuvo un paro, requirió de fibrilación, ese paciente, por el solo hecho de haber tenido eso, tiene indicación ya del DAI. Hay otras indicaciones más, por ejemplo, vamos a ver después cardiomiopatía hipertrófica, que hacen arritmia, también tiene indicación de DAI hasta que se solucione el problema. Pero de momento me interesa que como prevención primaria es parte del tratamiento, ¿cierto?, de la insuficiencia cardíaca. Doctor, gracias. Voy a volver un momento al esquema que hizo el... Ahí, eso. ¿Ese? Sí, más arriba, ese. Gracias. Este era el cachito que faltaba de la clase de insuficiencia cardíaca, que fue muy larga. Pero bueno, me imagino que síndrome coronal igual fue largo ayer. Entonces yo les subí unos casos hoy día, que la idea del día, bueno, la idea era partir antes, pero se alargó lo de electro. Así que vamos a revisar, yo creo, 1 o 2 casos solamente, el resto lo vamos a revisar después. No hago problema, lo seguimos en la próxima vez. Pero ¿qué me interesa que vean de los casos de forma general? Son muchos casos, son como 13. Todos tienen una pregunta. La idea, no me interesa tanto la respuesta, ¿ya? Me interesa el caso, ¿ya? Me interesa en el fondo que aprovechemos el caso para colgarse y hablar cosas de los temas. Si llega a la respuesta correcta no me interesa. Todos los casos que están acá
están son difíciles, ya son casos en el fondo que son complejos, que tienen altos confusores, altos laboratorios, y la idea es que sirva en el fondo para revisar los temas a más detalle, ¿ya? Le agregué algunas imágenes después de cada caso, eso lo voy a subir yo después con las imágenes, ustedes tienen solamente los puros casos. Y es lo que me interesa para que no se asusten, que los primeros casos, estos que están acá, no son casos de pruebas, ya son casos en el fondo, la mayoría son casos del Board de Medicina Interna, o sea, cómo evalúan a los internistas en Estados Unidos, le hacen la prueba de recertificación, cada 3 años tiene que dar la prueba para demostrar que sabe todavía. Entonces, estos casos son del Board de allá, por eso son tan largos y son medio complejos. Pero las preguntas de prueba que se son más parecidas a esta, las que están en verde. ¿Ya? Esta es una pregunta de prueba como para estudiantes de tercero o cuarto año. ¿Ya? Son mucho más directas, son casos clínicos más cortos, van más dirigidos a la cuestión y no tienen tanta parafernalia. Entonces, revisemos uno para que veamos lo que me interesa de cómo los analicen. No vamos a verlos todos, porque me tengo que ir temprano igual. Así que, pero no me hago problema, tenemos todavía otra sesión de taller el próximo viernes. Y tenemos, bueno, se fijaron que a la vuelta del 18, esa semana no hay ninguna actividad teórica nueva, en la prueba solamente el último día. Por lo tanto, si por alguna razón no alcanzamos o quisieran revisar alguna otra cosa durante esos días, lo podemos hacer igual, no tengo problema. Así que no me complico por el tiempo. Entonces veamos uno, porque veamos lo que me interesa de cómo quiero que los analicen, porque la idea es que se los van a llevar antes de que, vamos a ver solamente 2 a cada uno, no sé en cuánto alcancemos. En los otros casos los traten de analizar ustedes por sí mismos, sin IA, porque la IA le va a dar la respuesta correcta y le va a arruinar la diversión. Porque hay varios casos acá que tienen una respuesta correcta que es muy discutible. Entonces esa es la idea del caso. Veamos, entonces una mujer de 83 años, hipertensión arterial de larga data, acude al servicio de urgencia por preocupación debido a cifras muy elevadas de presión arterial. Ella se controla periódicamente la presión en la casa, habitualmente obtiene valores alrededor de 150-80. Sin embargo, esta mañana su presión arterial fue 210-108. Se asustó, requirió la medición 10 minutos después y obtuvo 212/106. La paciente no tiene síntomas. ¿Qué medicamento usa? Usa hidroclorotiazida 25 miligramos al día, losartán 100 miligramos al día, amlodipino 5 al día. Entonces, acá la idea es esa hidroclorotiazida. ¿Qué es lo que es la hidroclorotiazida? Es un antibiótico tiazídico, ¿cierto? ¿Qué particularidad tiene? ¿Dónde actúa? No, túbulo rector no. Túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal. Transportador que bloquea. NCC, o cotransportador sodio-cloro, ¿cierto? Potencia diurética. Baja, ¿cierto? ¿Cuál tiene más potencia diurética? La furosemida, ¿cierto? Que actúa en el asa. Baja potencia diurética. Sin embargo, buen efecto antihipertensivo, ¿cierto? Pese a que baja poco que tienen menor natriuresis. Y diferencia con la furo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el calcio y la hidroclorotiazida? Aumenta el calcio sérico, ¿cierto? Produce hipercalcemia, a diferencia de la furo que produce hipocalcemia. Entonces hay un canal sensible a PTH, ¿cierto? Que favorece la reabsorción de calcio. ¿Ya? Hidroclorotiazida. Reacción adversa de hidroclorotiazida. Una de las principales. Trastorno electrolítico. ¿Qué trastorno electrolítico? Hipercalcemia, bueno, ya, ¿qué más? La hidroclorotiazida es uno de los principales que produce hiponatremia, ¿ya? De hecho, existe una entidad de hiponatremia asociada a tiazidas, ¿ya? Todos los diuréticos pueden producir hiponatremia, pero la hidroclorotiazida, ¿cierto? Tiene como la particularidad de producirlo, la hiponatremia. Hipocalemia, ¿cierto? Hipercalcemia, como mencionamos anteriormente, y alcalosis metabólica, ¿cierto? Como todo efecto, ¿cierto? Depresor en el sistema tubular. Otra particularidad de hidroclorotiazida, ¿en quién está contraindicado absolutamente? Paciente con gota. ¿Por qué con gota? ¿Qué pasa en la gota? O sea, acumula el ácido úrico, ¿cierto? Entonces la hidroclorotiazida compite, ¿cierto?, con la secreción de ácido úrico a nivel tubular, por lo tanto no lo puedo dar en gota porque voy a retirar una crisis cubotosa. Contraindicaciones relativas, se dice que empeora el control metabólico, se dice que hay que tener cuidado con la diabetes, hay que tener cuidado con la dislipidemia. Sin embargo, vamos a ver que en la práctica lo usamos igual. ¿Por qué? Porque su beneficio muchas veces
opaca, ¿cierto?, el potencial riesgo de descontrol metabólico que existe. ¿Ya? Losartán, ARA2, bloquea el receptor de angiotensina. Sí, actúa la angiotensina 2, pero se llama receptor de angiotensina 1. Esa es la cuestión. Beneficio, ¿cierto? Vasodilatador, ¿cierto? Baja la presión arterial, no produce COP como el IECA. En insuficiencia cardíaca menos evidencia que IECA. En hipertensión arterial igual evidencia que IECA. Amlodipino, bloqueador de canal de calcio, ¿de qué tipo? ¿Dihidro o no dihidro? Dihidro, que es un dipino. Todos los piramidas de dipino son dihidropidídicos. ¿Actúa más en vaso o actúa más en corazón? No, actúa más en vaso. Los dipinos actúan más en vaso, producen más vasodilatación, en cambio los no dihidropidídicos, verapamido y diltiazem, actúan más en corazón, baja la frecuencia cardíaca. Ok, entonces este paciente como hipertenso está con losartán, amlodipino y hidroclorotiazida, los tres fármacos de primera línea. Dosis, ¿qué les parece la dosis? Losartán 100 miligramos al día. Bien, es la dosis máxima, se puede dar hasta 100 miligramos al día, esa es como la dosis máxima. A ver, losartán, se supone que el losartán, ¿quién lo deja los dos? Losartán y el enalapril, esos fármacos, tienen una vida media que no cubre las 24 horas. Por lo tanto, si usted le pregunta a un nefrólogo, el nefrólogo le va a decir el losartán se deja cada 12 horas. ¿Por qué? Porque si usted lo deja una vez al día, no alcanza a cubrir las 24 horas del día, por lo tanto tengo menos efecto. Sin embargo, hay algunos estudios, que son un poquito más recientes, que han demostrado que dejarlo una vez al día o cada 12 horas es lo mismo. Así que en función de eso, las guías recomiendan dejarlo solamente una vez al día. ¿Por qué? Porque mejora la adherencia, porque mejora decirle a un paciente tómese este medicamento una vez al día que déjeselo cada 12. Ahora, ¿qué le recomiendo yo? Si usted conoce a su paciente, el paciente es estudioso, el paciente se toma en serio su enfermedad, tiene red de apoyo, lo más fisiológico es dejarlo cada 12, ¿ya? Pero dejarlo una vez al día se puede, no hay inferior. Hidroclorotiazida, ¿techo alto o techo bajo? Techo bajo. Y si furosemida tiene techo alto, furosemida yo la puedo subir la dosis mucho y quedar más diuresis. Hidroclorotiazida, si lo subo mucho no gano nada. Así que 25 miligramos, a lo más lo voy a subir a 50 y no más que eso, porque no voy a ganar nada. Amlodipino, 5 miligramos al día. ¿Está con dosis máxima o no? No está con dosis máxima, recomendado 10 miligramos al día, ¿cierto? ¿Se podría subir un poquito más? Sí, pero en general la mayoría con 10 miligramos al día es suficiente. Vamos, examen físico. Presión arterial de 196-102 en el brazo derecho y 198-100 en el izquierdo. ¿Hay asimetría o no hay asimetría? No hay asimetría, no hay un valor más de 10 milímetros de diferencia. Okay. Presenta un ritmo regular, frecuencia 82 por minuto, un soplo sistólico grado 1 en el borde externo superior derecho, con un segundo ruido ligeramente acentuado. Los ruidos respiratorios son claros. No hay papiledema. Creo que es papiledema. ¿Cómo lo busco? Fondo de ojo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es? Es el angioedema. No, no es un angioedema. Papiledema es distinto al angioedema. Es un daño Un daño del ojo. Un daño de órgano blanco. Representa un daño de... Ustedes si ven el sistema nervioso, en la única parte del sistema nervioso que está al alcance del examen físico es el nervio óptico. ¿Ya? Y eso es mediante el fondo de ojo. Entonces, si yo miro el fondo de ojo y miro papiledema, lo que estoy viendo es que el nervio óptico está desmatado. Entonces, traduce daño de órgano blanco. ¿Ya? Esto es daño de órgano blanco, hasta que se demuestre lo contrario. A diferencia de otros hallazgos, usted sabe que la hipertensión crónica produce daño en la retina, se llama retinopatía hipertensiva. ¿Pero qué produce? Produce unas cuestiones que se llaman cruces arteriovenosos, las arterias se vuelven rígidas y hacen una especie de marcaciones en cruz, como de líneas que aparecen en los vasitos del fondo de ojo. Pueden aparecer hemorragias, pueden aparecer sudados algodonosos, pero eso traduce cronicidad. Lo que traduce daño de órgano blanco agudo es papiledema. Ya eso es importante. Los exámenes de laboratorio: creatinina sérica normal, hemoglobina hematocrito normal, recuento planetario normal, troponina no elevada, orina sin proteinuria ni hematuria. El electrocardiograma no presenta cambios respecto a trazados previos. Entonces, la pregunta es: ¿cuál de las siguientes opciones de manejo es la más apropiada para este paciente? Pero pensemos, ¿cuál es el diagnóstico de esta mujer? Una crisis hipertensiva. ¿De qué tipo? Una emergencia. ¿Ya? Emergencia hipertensiva.
hipertensiva? ¿Por qué no es una hipertensión severa no controlada o urgencia hipertensiva, como quieran llamarla? ¿Por qué urgencia? No sé. Porque no hay ¿Por qué daño de órgano blanco? Tiene razón, no tiene papiledema, pero no tiene papiledema. Quiere pensar que tiene papiledema. No tiene papiledema. Perdón. No tiene daño de órgano, tiene toda la razón. Entonces, ¿una emergencia o una urgencia? Una urgencia hipertensiva, perfecto. ¿O cuál es el nuevo nombre que le dijo el doctor? Hipertensión severa asintomática, esa es una. Hay otra que dice hipertensión severamente elevada, es otra. La verdad que las guías le dicen de distintas formas, pero le quieren cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque uno cuando dice urgencia hipertensiva, a uno le suena como, tengo que hacer algo urgente, y nada que ver. Por eso le quieren cambiar el nombre. Siempre hacen eso, le cambian el nombre a las cosas. Ahora, en la práctica, la mayoría de la gente todavía le dice emergencia y urgencia, así que... Entonces, si es una urgencia hipertensiva, no es una emergencia, o es una hipertensión severa asintomática, como quieran decir, ¿cuál es la conducta más adecuada? Aumentar la dosis de endovipino y dar de alta con control ambulatorio. Después dice administrar hidralacina oral y dar de alta después de que la presión arterial disminuya. Administrar hidralacina intravenosa e ingresar al paciente de observación. Administrar lorazepam oral y dar de alta a la paciente. Administrar nifedipino sublingual y dar de alta después de que la presión arterial disminuya. C. Administrar hidralacina intravenosa e ingresar al paciente para observación. No, no es la C. B. Administrar hidralacina oral y dar de alta después de que la presión arterial disminuya. Tampoco es la D. D. Administrar lorazepam oral y dar de alta a la paciente. Tampoco es la D. Administrar nifedipino sublingual y dar de alta después de que tampoco es la D. Administrar la más fácil de marcar, y de hecho cuando uno ve la estadística, cuando yo respondo sobre la estadística, ¿cuál es la respuesta más marcada? La respuesta más marcada es la E. Administrar nifedipino sublingual y dar de alta después de que la presión arterial disminuye, porque es una conducta adquirida. Es una conducta adquirida de los servicios de urgencia, de los SAPU, de donde ustedes trabajen. Es habitual que se le trate de pasar algo al paciente para bajar la presión y después darlo de alta. ¿Ya? Ahora, lo que habitualmente se pasa en nuestro medio no es nifedipino, es captopril. Y nifedipino no, jamás nifedipino sublingual. ¿Por qué? Porque el nifedipino es un bloqueador de canal de calcio dihidropiridínico de acción corta y de alta potencia. Por lo tanto, lo que hace el nifedipino es que de repente, ¡pum!, le baja la presión de golpe. Y cuando le baja la presión de golpe, el organismo lo que hace es tratar de compensar y empieza a taquicardizarse y hace taquicardia refleja. Entonces el paciente tú le bajas la presión, pero ¡pum!, lo dejáis taquicárdico con latidos, y eso al final empeora el cuadro. Por lo tanto, el nifedipino sublingual no se usa para bajar la presión, ¿cierto?, en escenarios de crisis hipertensiva. No usen nifedipino sublingual, no usen nifedipino para controlar la presión, no usar nifedipino no usar, ¿ya? El nifedipino no se usa para la presión, ¿ya? ¿Por qué? Por mucha taquicardia refleja, muchos efectos adversos, hipertensión de rebote, le baja un rato la presión, después pum, la presión vuelve a subir, así que no. ¿Qué nifedipino sí se podría usar, pero en contexto crónico, no en contexto agudo? El nifedipino que se llama retard. ¿Qué significa nifedipino retard? Significa que es un nifedipino de liberación prolongada. ¿Ya? Entonces ese nifedipino, si este era el nifedipino, ese nifedipino lo envolvieron en una cápsula, ¿cierto?, que tiene algunas propiedades mágicas farmacológicas, que ahí hacen los farmacólogos, que hacen que esto se libere lento. Y como se libera lento, no tiene ese efecto de bajar rápidamente la presión y producir, ¿cierto?, la taquicardia refleja y la hipertensión de rebote. Entonces, el nifedipino solo para hipertensión arterial no se usa. Ya, sublingual para crisis hipertensiva no se usa. ¿Qué nifedipino se podría eventualmente usar? El retard para control crónico, pero solamente en liberación prolongada. ¿Ya? Ojo, fármaco de liberación prolongada. ¿Qué cuidado tengo que tener con un fármaco de liberación prolongada? ¿Qué no puedo hacerle a ese fármaco?
romperlo, ¿cierto? No puedo romperlo, el paciente no me lo puedo tragar, apartámoslo, molámoslo, perdí todas las características, ¿cierto?, de la cápsula y ya no es de liberación prolongada y le va a hacer todos los efectos adversos, ¿ya? Hay reportes de casos de pacientes que mueren por nifedipino de retar molido administrado por sonda nasogástrica para bajar la presión. Que claro, dicen, tiene indicación, lo muelen, lo pasan por sonda y le produce cierto este efecto de taquicardia refleja y empeora su condición. Incluso hay casos de reportes de eventos adversos que llegan hasta la muerte. Entonces, mensaje, todos los fármacos que tengan alguna cubierta entérica que hace el efecto de liberación prolongada no se pueden moler, no se pueden romper, no se pueden partir, nada. En general, los medicamentos que se pueden partir tienen una ranurita en el comprimido. Entonces, si tiene una ranurita, probablemente ese sí se pueda romper. Si usted tiene la duda, búsquelo. ¿Puedo poner este medicamento? No puedo ponerlo. Eso es un dato aparte. Ya, entonces eso. Ya, otra cosa. Lorazepam oral, lorazepam es una benzodiazepina, ¿cierto? Lo que buscaría fue tranquilizar a la paciente, pero la verdad es que la paciente no hay ningún signo acá que diga que está con una crisis de ansiedad al respecto, no, solamente está hipertensa. De hecho, ella diligentemente se tomó su presión, ¿cierto? Y consultó porque vio que estaba alta. Ya. Medicamentos intravenosos. Los intravenosos se usan para las emergencias. Una urgencia jamás va a requerir tratamiento endovenoso. Ya, una urgencia, o digamos una hipertensión severa asintomática, lo que usted tiene que hacer es optimizar el tratamiento crónico, ¿ya? ¿Por qué? Volvamos a nuestro medio. En nuestro medio, una conducta habitual, ¿cierto?, es dejar el captopril sublingual, ¿ya? Captopril abajito de la lengua para que te baje la presión. Listo, tenía, no sé, tenía 200 con 110, ahora le puso el captopril, ahora tiene 170 con 80. Perfecto, listo, se puede ir para la casa, a la casa. El paciente llega a la casa, otra vez tiene 210 con 100. ¿Qué hiciste? Nada. Solo maquillaje, eso es tranquilidad para la gente que está en la urgencia, tranquilidad para el equipo, que dice, no, que se fue con una presión más baja. Pero en el fondo tú sabes que el captopril sublingual, el efecto es corto, por lo tanto eso va a ser como un maquillaje, ¿cierto? Y después pum, va a volver a subir, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que está tan metido, ¿cierto?, en nuestras conductas adquiridas de la urgencia, del SAPO, que es habitual que eso ocurra igual y donde vayan a trabajar le van a decir, no, pero ¿y si le pasamos un captopril sublingual? Y uno a veces dice, es que no, ¿para qué le vamos a dar captopril sublingual? Lo que hay que hacer es utilizar el tratamiento crónico. La verdad es que esta paciente no tiene una emergencia hipertensiva, no requiere bajar la presión en forma aguda, así que mejor mandémoslo para la casa y optimicemos el tratamiento crónico. En darte esa vuelta de explicación a todo el equipo, a toda la gente, al final uno dice, ya, vas a hacer el captopril sublingual y le baja y lo mandas para la casa, ¿ya? Pero eso es una conducta que no debería ser, ¿ya? Lo que corresponde es educar en el fondo al equipo, ¿cierto? Y que tenga claro que el captopril, aunque tú le bajes un poquito la presión, es transitorio y le va a volver a subir, ¿ya? ¿Cuándo podría considerarse colocar un fármaco sublingual? Cuando el paciente tiene alguna manifestación, algún síntoma inespecífico, por ejemplo. El paciente viene con una presión arterial de 200 y tanto y tiene un poquito de cefalea, le molesta un poco la cabeza, ok, dejémoslo a un lado tranquilito y bueno, ya dejémoslo un captopril sublingual ahí, pero la evidencia igual es baja, no tiene evidencia, de hecho es como una conducta más para calmar. Concepto, pues, urgencia hipertensiva, lo que corresponde es optimizar el tratamiento crónico. Y el tratamiento crónico le falta amlodipino, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es aumentar la dosis de amlodipino y darle alta con control ambulatorio, siempre y cuando ustedes hayan asegurado que el paciente no tiene daño de órgano blanco, ¿ya? Porque si el paciente tiene daño de órgano blanco agudo, a ese paciente sí una emergencia. Y a ese paciente sí tienen que administrarle, en el fondo, intravenosos medicamentos para tratar la emergencia. No es este caso. Dígame. Porque la hidrocloracina no es de los fármacos de primera línea del manejo de la presión arterial, es como de fármaco de segunda línea, es lo que tú agregas cuando hacemos pacientes con la primera línea y la segunda línea, o en algunos contextos especiales, ¿cierto? Cuando tiene un paciente con enfermedad renal crónica, por ejemplo, la enfermedad renal crónica hay varios hipertensivos que empiezan a perder su efecto. De hecho, los diuréticos, por ejemplo, los diuréticos se dice que con una velocidad de filtración glomerular menos del 30% ya su efecto se va disminuyendo. Entonces la tiacida, si es hidroclorotiacida, no le va a pegar mucho, no lo deje igual.
Los IECA, el problema empieza a ser hipercalemia. Entonces ahí tengo que empezar a usar otro tipo de medicamento. Ahí puedo usar hidrolazina con isosorbide o puedo empezar a usar los alfa bloqueantes, ¿cierto? Otro tipo de medicamento. Pero de primera línea, no. Porque la hidrolazina, si lo comparas con los otros fármacos, baja menos la presión arterial y tiene más efectos adversos. Dentro de los efectos adversos de la hidrolazina, hay uno clásico que no es tan frecuente, pero es clásico. Es de los medicamentos que producen lupus inducido por fármaco, ¿ya? La hidrolazina junto con la isoniazida, ¿cierto? Que es un fármaco que se usa para tuberculosis también frecuentemente, y la hidrolazina, que se usa para estos cuadros, ¿cierto? Tiene el potencial de producir lupus inducido por fármaco, que es un tipo de lupus que tiene compromiso solamente cutáneo y articular, no tiene compromiso renal, y que se caracteriza, ¿cierto? Por anticuerpos ¿cómo se llaman las moléculas estas que enrollaban? Antihistonas, los que enrollaban el ADN. Anticuerpos antihistonas. Entonces, la hidrolazina se puede usar, pero segunda, tercera línea. Entonces, el mejor fluido es lo divino que está demostrado. ¿Ya? Okay. Entonces, acá hay un cuadro que este es de la plataforma Ambos, no sé si la conocen. Pucha, es buena, pero es cara igual. Ahí se manejo de la crisis hipertensiva, ¿cierto? Tengo una presión sistólica o una diastólica más de 180-120. Si no tengo síntomas, listo, vamos al manejo. Pero si tengo síntomas, vamos al orden. Tengo síntomas, ¿qué tengo que hacer inicialmente? Una evaluación inicial, confirmar la presión arterial, medirla varias veces. Pedir un perfil básico de laboratorio que me permita descartar algunas cosas como el daño del órgano blanco, ¿cierto? El CBC para ello es el hemograma, el BMP el perfil bioquímico, ahí incluye electrolitos, TEA, BUN, etc. Troponina, BNP, uroanálisis, orina completa, ¿cierto? Sedimento. ¿Por qué es importante la orina? Porque si aparece, por ejemplo, tengo un paciente con 200, 100, y en el examen de orina aparece hematuria, y en el sedimento aparece, no sé, 20 a 30 glóbulos rojos, eritrocitos en la orina. ¿Qué sospecho? Hipertensión y hematuria. Síndrome nefrítico y tengo una emergencia hipertensiva. Eso, entonces, eso es la importancia. Electro, ¿cierto? Y radiografía de tórax, para ver si es que no hay, no sé, un edema pulmonar agudo, ¿cierto? El electro me va a servir para ver que no hay un síndrome coronario, que también son todos marcadores de emergencia hipertensiva. Ojo, paciente de edad fértil, beta-HCG, no se olviden que la paciente puede estar cursando el embarazo, ¿cierto? Un screening toxicológico dependiendo de la sospecha, no sé, pues, dependiendo de cada sospecha se puede pedir un TAC, un angio-TAC, si sospecho que tiene un TEP, eso ya no se pide todo, eso se pide dirigido, ¿cierto? Según la sospecha. Y acá el focus se refiere a los protocolos de ultrasonido en la urgencia. Si tiene signos de daño de órgano blanco, eso es una emergencia hipertensiva. Y ahí lo enfrento como una urgencia. ABCD, medicamentos antihipertensivos intravenosos, ¿cierto? Monitoreo continuo, ya, y meterlo a la UCI. Y considerar monitoreo de presión arterial intraarterial. Ustedes saben que la presión arterial nosotros la medimos con un manguito, ¿cierto? Esa es la presión que ustedes conocen cómo se mide. Otra forma de medirla es directamente con una línea arterial, con una sonda que se coloca en la arteria, usualmente arteria radial, y que ahí en tiempo real te muestra la presión que hay dentro de la arteria, ¿ya? Eso se llama línea arterial, se hace usualmente en las UPC. Y ahí, claro, el tratamiento como es endovenoso, yo tengo que tratar de, en general, bajar la presión hasta un 25% en la primera hora, luego en la siguiente 2 a 6 horas bajarlo hasta 160-100 y en la siguiente 24-48 horas llevarlo a la base. En general, porque seguramente en la clase les mencionaron que eso es diferente cuando tengo, por ejemplo, pacientes especialmente con accidentes cerebrovasculares. El ACV ahí cambian las metas, ¿cierto? Hay que individualizarlo. Si es hemorrágico, tratamos de bajarla rápidamente. Si es isquémico, no la bajamos porque empeoramos la perfusión cerebral. Si no tengo síntomas, yo digo esto es una urgencia hipertensiva o una hipertensión aguda severa sintomática, como quieran decir. Y tengo dos escenarios, que no tenga ningún síntoma o que tenga algunos síntomas inespecíficos. ¿Cuáles son estos síntomas inespecíficos? No, que me duele un poquito la cabeza para atrás, no, que estoy un poco mareado, que me siento mal, náusea. Síntomas inespecíficos, ¿ya? Esto es muy de guía americana. La guía dice que si el paciente tiene síntomas, lo ideal es, imagínense, está en la urgencia, ¿ya? Trasladarlo a una habitación tranquila, ojalá que no haya ruido, oscura, y volver a tomar la presión después de 30 minutos. Esa habitación no existe usualmente en la urgencia, ¿ya? Entonces, y por eso que acá en nuestro medio está, ya no puedo hacer eso, pucha, ya consideremos usar un antihipertensivo de acción rápida, y ese considerar, ahí está el captopril.
no, jamás el nifedipino, ¿ya? El captopril se van a usar algo, captopril sublingual. Y en función de eso, pues depende, pues si el paciente no era hipertenso, una hipertensión nueva, tengo que iniciar tratamiento, ¿cierto?, oral, asociado, fármaco combinado y evaluar que no vaya a ser una hipertensión secundaria. Pero si el paciente era hipertenso conocido, evaluar, ¿cierto?, qué tratamiento estaba antes de tener la crisis hipertensiva, optimizarlo, ¿cierto?, y pedir un control rápido, ojalá dentro de la primera semana, ¿cierto?, para evaluar cómo va el paciente después del episodio. Y este es el algoritmo entonces de emergencia y urgencia hipertensiva. Oh, qué muy bien. Ah, no puedo llegar. Okay. Y veamos el caso 2, que vamos a ver el último caso este porque no vamos a alcanzar a ver más. El resto lo vemos después. Dice, un hombre de 63 años con antecedente de hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y fíjense que el caso, ¿qué abreviación ven? Muy poca abreviación, así que no sus fichas, no usen abreviaciones, ¿ya? Hombre de 63 años con antecedente de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica y obesidad. Llegó hospitalizado por disnea progresiva de esfuerzo, o disnea de esfuerzo progresivo. Sus medicamentos: lisinopril, carvedilol, atorvastatina, furosemida, metformina. Veamos, tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, dislipidemia, diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial. Un paciente de medicina interna, cualquiera. Entonces, lisinopril, ¿qué es lo que es lisinopril? Llega, ¿cierto? ¿Por qué estará con un lisinopril este paciente? ¿Qué indicaciones tiene? La hipertensión, ¿qué más? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿cierto? Y acá le sumo otro dato. Paciente hipertenso y diabético tiene que tener, ojalá, un YECA. Tiene que tener un YECA. Paciente hipertenso y diabético tiene que tener un YECA. ¿Por qué? Todavía no sumamos esa información, pero una de las complicaciones microvasculares de la diabetes, ¿cierto?, es la nefropatía diabética, ¿cierto? Y los YECA disminuyen la progresión de daño renal en los diabéticos. Por lo tanto, en un paciente diabético con hipertensión, uno de los fármacos que primero tengo que pensar es un YECA. ¿Ya? Eso... con la nefropatía diabética. Carvedilol, ¿qué es lo que es el carvedilol? Beta bloqueador, cardio o no cardio selectivo. No cardio selectivo, efecto alfa o no efecto alfa. Efecto alfa 1, vasodilata, baja la presión. ¿Por qué tiene carvedilol este paciente? La insuficiencia cardíaca, está entre los 3 beta bloqueos que han demostrado bajar mortalidad. ¿Cuáles son los otros que bajan mortalidad? No, los otros beta bloqueadores. Beta bloqueadores que bajan la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Bisoprolol. Metoprolol, carvedilol, y yo le dije agregué un cuarto, nebivolol, no está en la guía, pero probablemente lo van a incorporar después. De acuerdo. Atorvastatina, estatina, inhibe HMG-CoA, baja el colesterol LDL, les dije que era más necesario por los efectos pleiotrópicos, estabiliza la placa de ateroma, eso es como el rol de la atorvastatina. Furosemida. Diurético de qué? Diurético de asa. ¿Dónde actúa? El asa. ¿Qué parte del asa? El asa ascendente. El ascendente gruesa de genes, ¿cierto? ¿Qué transportador bloquea? NKCC, cotransportador de sodio, potasio, 2 cloro. Potencia diurética alta. Techo farmacológico alto, puedo subir la dosis. Efecto adverso. Hipo todo, hipocalemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfemia, todo lo que baja, lo baja. De acuerdo. ¿Y la metformina? No, la metformina, pero ¿le suena la metformina? Sí. ¿Qué es lo que es? Es para el control de la diabetes. El control de diabetes es un hipoglicemiante no insulínico de la familia de las biwanidas, ¿se llama? Tiene un mecanismo de acción súper complejo. Si ustedes analizan qué hace molecularmente, es súper complejo. Pero el efecto que a nosotros nos interesa es que baja la síntesis de glucosa a nivel hepático y aumenta la sensibilización de las células musculares a la glucosa. A través de los receptores GLUT4 que captan glucosa a nivel muscular. Entonces, es uno de los fármacos más usados, barato, bonito, buena evidencia, así que se usa. Ya. Entonces, este paciente que está con ese tratamiento, hace una semana notó que había aumentado 2 kilos de peso.
tras discutirlo con su médico de atención primaria, duplicó la dosis de furosemida de 40 a 80. ¿Por qué? Porque la furosemida tiene un techo alto, entonces la puedo subir. Sin embargo, el aumento de la dosis no mejoró sus síntomas y además refiere menor volumen urinario de lo habitual. En el examen físico tuvo una presión de 150/88, frecuencia cardíaca 72, su peso de 120, hace 2 semanas era 117, la frecuencia respiratoria es 22, la saturación de oxígeno 93 ambiente, está con dificultad respiratoria leve, tiene ingurgitación yugular, hasta el ángulo de la mandíbula, hay crepitación en ambos campos pulmonares, la ocultación cardíaca revela un tercer ruido intermitente, con ritmos regulares sin soplo, tiene reflujo hepatoyugular positivo, con hepatomegalia, edema con fobia una luz hasta la rodilla, y extremidades tan tibia y sin cianosis. La pregunta, el laboratorio. En el laboratorio, ahí está el valor normal de hemoglobina normal. Todo está normal. Van a ver después que en realidad esta hemoglobina está normal para un paciente que es hombre. Creatinina 3,4, eso subió, ¿cierto? El basal era 2,1. El BUN subió bastante, el potasio 5,2, está alto, el sodio está bajo, BNP está elevado, y el electrocardiograma muestra un ritmo sinusal con hipertrofia ventricular izquierda sin evidencia de isquemia, ecocardiograma pendiente. La pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso más adecuado en el manejo de este paciente? Y para poder responder eso tenemos que entender cuál es el diagnóstico de este paciente. ¿Qué está haciendo este paciente? ¿Tiene una insuficiencia cardíaca agudizada? ¿Tiene un deterioro de la función renal o qué? ¿Por qué decimos que tiene una ICA? ¿Por qué tiene insuficiencia cardíaca? Se agudizó. Estaba en un basal, ¿cierto? Y se agudizó. Ahora, ¿esa agudización cómo fue? ¿Fue rápida o fue lenta? Muy rápida, considerando, o sea, que en verdad no sé cuál es rápido y cuál es lento, pero creo que como tuvo con un aumento de peso en 2 semanas, en verdad eso es como bastante rápido y además está como iniciando con una dificultad respiratoria que puede derivarse a edema de pulmón. ¿De acuerdo? Ya, ahí hay varias cosas. Es lo importante, qué es lo que es rápido y qué es lo que es lento. Y eso, pucha, depende del cuadro. Hay cuadros que rápido va a ser que evoluciona en 1 semana, en otros cuadros rápido va a ser que evoluciona en 2 horas. En el caso de la insuficiencia cardíaca, cuando nosotros queremos hacer la diferencia principal, como dices tú, entre esto será un edema pulmonar agudo o una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿cierto? El edema pulmonar agudo es horas, ya, a lo más un día. Entonces, si tú tienes un cuadro que ya lleva varias semanas de evolución, que fue gradualmente aumentando de peso hasta que empezó a aumentar la disnea, empezó con síntomas, esta evolución es más gradual. Para nosotros, para efectos de este caso, es gradual. ¿Por qué? Porque es en semanas. Un EPA, por ejemplo, es decir, si el paciente ya tiene un basal, ¿cierto?, de disnea, un basal de congestión, y de repente, de un momento a otro, empezó de forma rápida, digamos en horas, a tener la disnea se hizo de reposo, empezó a aparecer tos con expectoración mucosa, con expectoración rosada, con burbujas, ¿cierto? Y muchas veces, de hecho, aparecen estos síntomas respiratorios y nos alcanza a aparecer este gran edema, ¿cierto?, que es progresivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el edema pulmonar agudo, el mecanismo fisiológico principal, es un aumento brusco de la postcarga, por lo tanto, lo que predomina son los síntomas retrógrados pulmonares inicialmente, lo que después puede traer consigo cierto edema de extremidades inferiores cuando progresa, pero la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿cierto?, es más gradual y permite en el fondo que aparezcan los 2 tipos de síntomas, tanto respiratorios como sistémicos. Entonces, en este caso estamos hablando de un aumento gradual. Independiente de eso, sigue siendo una insuficiencia cardíaca aguda, o sea, eso está claro. De acuerdo. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que tiene disfunción renal, ¿cierto? Tiene disfunción renal. Entonces, ¿qué hago con el paciente? Iniciar diurético intravenoso. Sí, esa es la respuesta correcta, ¿ya? Y uno podría, cuando uno empieza a estudiar, ¿cierto?, uno ve que una de las desventajas de los diuréticos, uno de los problemas que tiene la diuresis excesiva, es que bajo volemia, ¿cierto? Bajo la volemia con los diuréticos. Y como bajo la volemia, el volumen circulante efectivo de sangre disminuye, porque estoy haciendo el orinar todo ese volumen. Entonces, los riñones se hipoperfunden. Entonces, los riñones se hipoperfunden y la velocidad de filtración cae. Por lo tanto, la creatinina aumenta, el BUN aumenta y la velocidad de filtración cae. Entonces, ese
ese aumento de creatinina y de BUN lo que traduce es que la función renal del paciente está cayendo y yo con el diurético puedo empeorar la función renal del paciente. Pero si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, sintomática, es mejor depletar al paciente y después preocuparse del riñón. ¿Ya? O sea, no es revés, no me preocupo primero del riñón y después de la disnea. Si el paciente está ahogado y digo, no voy a pasar diurético porque está mala la función renal, el paciente se te va a morir ahogado. ¿Ya? Si el paciente está ahogado con edema pulmonar, yo le paso diurético igual, aunque la función renal está alterada. ¿Por qué? Porque si no lo hago, el paciente se va a morir. ¿Ya? Entonces yo aquí priorizo la diuresis pese a que entiendo que mi riñón va a sufrir. El riñón va a sufrir. Pero ya me preocuparé del riñón. Primero, en el fondo, que el paciente no se ahogue. Ese es como el concepto. Entonces acá es importante, en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, la creatinina no es contraindicación de la diuresis. ¿Ya? No es contraindicación de la diuresis. Eso. Aunque tenga hiponatremia, aunque tenga cualquier cosa, lo que predomina acá es optimizar el tratamiento diurético intravenoso. Y si voy a usar diurético intravenoso, voy a usar furosemida. Sí, se podría usar nitroglicerina también. Si acá la opción iniciar diuréticos intravenosos y nitroglicerina, también puede ser una respuesta correcta. ¿Sí? Lo que pasa es que no está la alternativa, pero sí podría ser. Ahora, acá, como fue una interrupción gradual y lo que predomina es la congestión, igual es más importante el diurético que la nitroglicerina. Pero usualmente tú puedes partir diurético y después agregar nitroglicerina, no hay problema. Especialmente si está hipertenso. ¿Ya? Otro escenario, si el paciente estuviese con edema pulmonar agudo, esto fue rápido, en horas, no tiene tanto edema el paciente, ahí al revés. Primero nitroglicerina y después que saque el agua de los pulmones, ahí recién le pongo los diuréticos. Eso es como la diferencia. Ok, entonces, furosemida. Y acá fíjense otro concepto. El paciente, mira, que ya había aumentado la dosis, tenía 40 miligramos al día y 80, duplicó la dosis de lo que se tomaba. O sea, de tomarse un comprimido 40, tomando 2 de 40, 80 miligramos al día. Y pese a eso, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque así como hay edema en las extremidades inferiores, como hay a veces tercer paso, ascitis, líquido en los pulmones, etc., el intestino, la pared del intestino también hace edema. Por lo tanto, cuando el paciente está con una nasarca o está con un edema generalizado, disminuye la absorción intestinal de los fármacos y de todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay edema en el intestino. Por lo tanto, el fármaco oral no se absorbe bien. Por lo tanto, ahí tú tienes que usar un fármaco endovenoso. ¿Ya? Eso también como concepto. No saco nada con subir la dosis oral a un paciente que está en la nasarca, porque aunque le suba mucho la dosis, no se va a absorber. Ese paciente requiere tratamiento endovenoso. ¿Ya? El tratamiento endovenoso, puede ser la furosemida, viene de 20 miligramos en ampollas, de 20 miligramos, y tengo dos opciones, o la paso en bolos, ¿entiendes? No, el concepto de bolos no lo hemos hablado, ¿cierto? Creo que es un bolo es pescar una ampolla, cargarla, jeringa, y administrarlo directamente a la vena el medicamento. El tiempo, ¿cuánto tiempo? Eso es relativo. Según donde lo lean, algunos consideran que el bolo tiene que ser hasta 1 hora o 2 horas, pero se administra, el concepto es que se administra directo, se administra rápido. Bolo, ¿ya? La otra forma de administrar es bomba de infusión continua. ¿Qué significa esto? Yo pesco las ampollas, las coloco, las cargo en un aparato que se llama bomba de infusión, ¿cierto? Y esa bomba la programo a que administre, no sé, 4 cc por hora, 20 cc por hora. Y ahí yo aseguro en el fondo la administración del medicamento de forma continua. Eso se llama bomba de infusión continua. En el caso de la furosemida la puedo administrar de las dos formas. Puedo, por ejemplo, el paciente dejarle, no, yo le voy a dejar bolo de 40 miligramos cada 8 horas. Y le voy a dejar cada 8 horas en el día. ¿Cuántos miligramos de furosemida le estoy dejando? 120 miligramos de furosemida al día. ¿Ya? Es una opción. Y la otra opción es decir, no, yo le voy a dejar una bomba de infusión continua, le voy a dejar 100 miligramos de furosemida en 100 cc de solución fisiológica y se lo voy a dejar a 4 cc hora. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Ya, si usted ve la evidencia, pasarlo en bolo o pasarlo en bomba es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Sin embargo, depende de lo que te guste. Es más fácil, por ejemplo, pasar un bolo de una, ¿cierto? Pero si, no sé, pues imagínate que estás en la urgencia está llena, no tengo muchos test, están todos ocupados, tengo la embarrada y tengo que acordarme que tengo que dejarle 40 miligramos cada 8 horas. Le paso el bolo, lo dejo en la bomba de infusión, lo dejo andando ahí y me voy.
después lo voy a controlar nomás y gano tiempo. O sea, depende del contexto, pero no es una superior que la otra. ¿Ya? Bolo y bomba es lo mismo. Yo decido según lo que pase en ese momento. ¿Ya? ¿Qué usualmente se hace? Usualmente se administra un bolo inicial, ¿cierto? Y se deja el tiro la bomba. ¿Ya? ¿Cómo se prepara la bomba de furosemida? La bomba de fusión continua de furosemida. Lo más fácil hacerlo es 100 miligramos de furosemida en 100 cc de solución fisiológica. De esa manera, estos 100 miligramos, lo dividimos 100, queda 1 miligramo por cc. 1 miligramo por cc. Por lo tanto, si lo dejo 4 cc hora, yo lo estoy administrando 4 miligramos por cc a ese medicamento por hora. ¿Ya? Y si multiplico los 4 cc por 24 horas, eso me da más o menos los 100. Eso significa que la bomba va a durar 24 horas. ¿Ya? Bueno, no objetivo ahora que aprendan cómo se hace esto, lo van diciendo con el tiempo, pero sí me interesa que sepan que se puede administrar en bomba o en bolo. Y la bomba de furbo es clásica, siempre la 100 en 100, ¿ya? 100 en 100, es como una de las bombas más usadas. La gracia de la bomba, por ejemplo, yo la dejo a 4 cc hora y el paciente no responde, le puedo subir la velocidad de infusión. Entonces, a lo mejor la bomba ya no me va a durar 24 horas, me va a durar 12 porque aumenté la velocidad. Pero voy a poder evidenciar al tiro el efecto en el paciente si es que resulta o no, si le faltaba dosis o no. Entonces, al respecto, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Con este momento. Tomo las constantes vitales, ¿cierto? Generalmente requieren un diurético, y acá lo importante de este dibujo es esto. La primera dosis intravenosa de diurético de furosemida tiene que ser 2,5 veces la dosis diaria habitual. Si hace un paciente usa en la casa 40 miligramos de furosemida, yo no saco nada con que llegue a la urgencia y pasarle 40 miligramos de endovenoso, porque yo estoy pasando la misma dosis, tengo que pasar 2,5 veces al menos. Eso significa 100 miligramos de furosemida al menos, ¿cierto? Al ingreso. Y si un paciente no usaba furosemida en su casa, ahí yo puedo partir con 40 miligramos de furosemida endovenoso, y ahí lo evalúo. Luego evalúo la respuesta en las 2 a 6 horas. Si responde, ¿cómo sé si responde o no? Uno, clínica. Si el paciente está mejor, está ahogado, ya no está ahogado, ya no tiene bajón de está orinando. Esto es clínica, yo sé que está mejor, le mantengo la dosis. Si yo quisiera objetivarlo, tengo algunas herramientas como el sodio de la orina. El sodio de la orina tiene que ser más de 50-70 mil equivalentes a las 12 horas, o la diuresis más de 100-150 ml hora. La mayoría de estos pacientes que llegan congestivos, con edema, ¿cierto? Y yo quiero evaluar objetivamente cómo me está yendo con el tratamiento definitivo, tengo que instalar un catéter urinario permanente, instalar una sonda Foley. ¿Para qué? Para cuantificar la orina. Entonces, en base a eso, yo puedo saber si está o no con respuesta adecuada. Si no responde, tengo que doblar la dosis y evaluar a 2 a 6 horas. Si no responde, ya tengo que agregar otro diurético. Y ahí el diurético que se asocia usualmente es metolazona. Que se agrega después. Y las constantes vitales, ¿para qué me sirven? Para saber que si el paciente está hipotenso, a lo mejor voy a tener que agregarle vasopresores. Si el paciente está hipertenso, lo voy a tener que agregar vasodilatadores, nitroglicerina, ¿cierto? Y si el paciente está con hipoxemia, considerar la oxigenoterapia y considerar la ventilación mecánica no invasiva, como les mencioné la vez pasada. Ahí están las dosis, si se fijan. La dosis inicial de furo puede ser 20-40 miligramos si el paciente no usaba furo antes, pero miren las dosis objetivos, 40, 100, 60 miligramos cada 24 horas. O sea, el concepto acá es no tenerle miedo a la furo. Uno cuando parte, uno le da miedo a la furo, deja 20, más sobre 40, subo a 40, me quedo con 40 cada 8, cada 6. Después viene el cardiólogo y le deja 100. Y yo digo, ya. Entonces la furosemida se puede subir. Aquí está la metolazona, que es el otro que utilizamos nosotros habitualmente, 2,5 a 10 miligramos. Y en el caso de los vasodilatadores, la nitroglicerina, ¿cierto? Que se coloca, en el caso, si yo quiero manejar la presión, se coloca en bomba de infusión continua. Si yo quiero manejar un edema pulmonar agudo, se coloca bolo y después bomba. Y acá están los otros fármacos que no vamos a ver ahí, porque se usan solamente en el caso de shock. Y acá lo mismo, diurético intravenoso, ¿cierto? Inicial diurético intravenoso de asa, ¿cierto? Rápido, la dosis inicial tiene que ser al menos 1-2,5 veces la diaria. Darlo cada 8 horas o en bomba, da lo mismo, y evaluar. Si va mejor, continuamos los diuréticos. Si se estanca, aumentar la dosis de diurético.
considerar agregar metolazona, ¿cierto? La metolazona tiene un nombre comercial que es Pavedal, si les suena. Y si no mejora, pucha, puede tener que escalar diurético o considerar otra estrategia. Ojo, que todo paciente que llegue congestivo, con edad pulmonar agudo, que yo le doy diurético, que no responde, tiene indicación de ultrafiltración de urgencia. Es una terapia dialítica. Se conecta al paciente a una máquina de diálisis, pero la diálisis es el reemplazo en el fondo del agua y los electrolitos. La ultrafiltración es solamente el reemplazo de agua. Se le saca agua con la máquina, ¿ya? Eso es la ultrafiltración. Y bueno, lo dejamos hasta acá. Hay muchos casos ahí que lo reviso usted, pero la idea es que los vean así, traten de aprovechar el caso, vean los diagnósticos que tienen, vean qué fármaco, cómo actúan los fármacos. La pregunta muchas veces no me interesa, las preguntas de su prueba son mucho más simples que estas de acá, pero sirve como para contextualizar un poco la cosa.